Intellectus Podcast. Hola amigos, bienvenidos a este podcast donde estamos leyendo paso a paso el libro de los Hechos. Este libro tan importante para nosotros como parte de la Iglesia de Dios. Recuerda que este podcast es una herramienta de apoyo para tu lectura de la Biblia, no al revés. En el capítulo 10 del libro de los Hechos hay una historia que tanto a ti como a mí nos debe de alegrar grandemente. Cornelio, un hombre gentil que era un oficial romano que mandaba sobre un destacamento de 100 hombres, que creía fielmente en Dios, que aunque no vivía en el orden establecido en el Antiguo Testamento, ni había sido enseñado por los sacerdotes judíos, pero era un hombre que creía en el monoteísmo y en las prácticas éticas del pueblo de Israel. Algo evidentemente diferente a lo que los griegos creían con su cantidad inmensa de dioses. Lo curioso de esta historia es que Cornelio tiene una visión, y esta visión comienza con un ángel diciéndole que sus oraciones han sido escuchadas. Y aunque uno podría pensar que la respuesta para las oraciones podría ser bendición o cualquier beneficio personal, la realidad es que el ángel le pide que se ponga a trabajar, o en mejores palabras, que comience a servir. El ángel le pide que envíe hombres a Jope, a aquella ciudad donde Pedro se encontraba, y lo haga venir a su casa. En la contraparte de la historia, de los versículos 9 al 16, Dios nos presenta lo que le está hablando a Pedro. Este se encuentra al mediodía en la azotea, meditando y orando acerca de la palabra de Dios, cuando de pronto entra en éxtasis. Es una palabra interesante que el autor está utilizando y fue traducida de la palabra existemi, que supone el reemplazo del estado normal de la mente por otro más elevado. Esto fue con el propósito de recibir instrucciones de Dios. Esta palabra nos permite recordar las promesas proféticas por parte del Espíritu Santo dada a las personas en el capítulo número 2, versículo 17 del libro de los Hechos, que a su vez nos están hablando del profeta Joel y el profeta Zacarías. Pedro tiene una visión tal cual como Cornelio tuvo la suya. Aunque ambas visiones tienen la misma misión, no son exactamente iguales. Dios le permite a Pedro ver una manta llena de toda clase de animales que la Torá les prohibía comer a los judíos. Y por eso es necesario que Dios le diga 3 veces a Pedro: levántate, mata y come. Por eso Pedro responde con temor: esto está prohibido, Señor, y yo jamás lo he hecho. En los siguientes versículos, Pedro sigue sin entender completamente aquello que Dios le está presentando. Sin embargo, se le hace saber que 3 hombres lo están buscando, pero los recibe amablemente, los hospeda y al día siguiente los sigue en compañía de algunas otras personas. Cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, este se postra a sus pies a adorarle. Pedro le pide que se levante, recordándole que él también es un simple hombre. Esta parte es importante. A pesar de que Cornelio reconoce a Dios, de ser un hombre piadoso y a pesar de su fidelidad, necesita urgentemente el mensaje del Evangelio para no vivir más confundido. Cuando Pedro entra a su casa, es hasta este momento que logra comprender aquella visión que Dios le permitió ver. Lo que Dios limpió, no le llames tú inmundo. Ellos tenían prohibido sentarse a la mesa con aquellos que no eran judíos, pero ahora Pedro comprende el llamado que Dios le ha hecho para este momento: predicar las buenas nuevas de salvación sin acepción de personas. El hecho de que Dios le esté pidiendo esto pone en manifiesto su deseo de que todo el mundo, independientemente de su nacionalidad o grupo étnico, crea y reciba a Cristo. Así que Pedro pone manos a la obra y de los versículos 34 al 43 nos regala palabras muy importantes. Podemos notar una gran diferencia entre los sermones que se habían dado anteriormente, comparándolos con este, y la razón es muy sencilla. Es la primera vez que se está predicando para aquellos que no son judíos, y es por eso que Pedro decide no pasar por tantos datos históricos del Antiguo Testamento y va directo al grano. Es como, ¿saben amigos? Dios nos dio a los judíos algo que al principio no logramos entender, pero ahora hemos visto cumplido en carne propia las promesas de Dios a través de la vida de Jesús de Nazaret. Cornelio y su familia conocían de Dios. Eran fieles según lo que lograban entender, pero ahora Dios ha enviado a las personas indicadas para enseñarles el final de la ecuación divina.
Como resultado de la fe en el nombre de Jesús y las palabras de Pedro, del versículo 44 en adelante ocurre un suceso nunca antes visto. El Espíritu de Dios está descendiendo sobre los gentiles. Pedro inmediatamente invita a aquellas personas a ser bautizadas, y aquellos hombres que lo acompañaban estaban sorprendidos de que todo el mundo, sin importar su procedencia, está siendo invitado al reino de Dios. No puedo dejar de pensar en Mateo 28, versículos 19 y 20, donde Jesús le pide a sus discípulos que vayan y prediquen y bauticen en su nombre en todas las naciones. Así es, amigos, estamos siendo testigos del cumplimiento de las promesas de Dios. No puedo esperar a seguir leyendo este gran libro.